Porque Ajá. es que el mediometraje, pues simplemente hacemos una deducción, es una película que esté en un En tiempo un tiempo determinado intermedio entre los que dos. puede ser 30, 40 minutos, pero esa película siempre comercialmente queda en un espacio muy difícil de mostrarse. Hay festivales para cortometraje, hay festivales para largometraje, pero el medio, creo, o si existe son muy pocos festivales para mediometraje. Sí. Y para los tiempos de televisión, el mediometraje como que tampoco encaja. Es raro, pero es así. El mediometraje es una posibilidad de hacer, pero es una posibilidad con ciertos problemas. Cami, qué pena, yo difiero ahí un segundo porque yo lo único que hago son mediometrajes de 50 minutos, Ajá. ¿cierto? Ah, bueno. Que es un lenguaje comercial, ¿cierto? Yo lo quiero mostrar en un canal de televisión de 48 a 52 contando con los cortes de comerciales. Y en festivales también entra, pero sí son más reducidos, obviamente, sí son Ajá. más reducidos los festivales porque la mayoría son de 60 minutos en adelante, ¿cierto? Por primera vez estoy pensando en un largometraje. Por primera vez. Bueno, ¿y qué pasa con los documentales? Frente a estos que hemos explicado, frente al medio, al largo y al corto. Igual. Sí, igual, ¿no? Sí, o sea, igual. es que el documental, más que una medida en tiempo, es simplemente un género. Ajá. Un género dentro del cine. Pero hay documentales de cortometraje, de mediometraje y de largometraje. largometraje. Simplemente cambia según la duración. En cuanto a las historias, ¿cuál es la diferencia de la historia de un documental a la de una película que tú ves en Hollywood o que la ves con los actores no reales sino actores? ¿Cuál sería la diferencia? Pues para mí es muy sencilla, una es ficción y otra es real, ¿cierto? Ajá. Si lo vemos así. Aunque ahora, que creo que lo discutíamos ahora un poco Camilo y yo, cuando estábamos fuera del aire, que se están inventando en el documental algo que dicen como el falso documental, ¿cierto? Desde mi punto de vista, que es el punto de vista de Ana Cristina Monroy, ¿cierto? Que todo lo que yo estoy diciendo es desde mi punto de vista, Sí. que es muy discutible. Desde mi punto de vista no hay falsos documentales, porque mi verdad es la mentira que yo te estoy diciendo a ti, ¿cierto? Yo puedo falsear una realidad y es mi realidad. Pero cuando ¿cierto? la gente le presentan, esto es un documental, se está viendo una historia Real. real, pero bien contada, o sea, contada a través de imágenes. Claro, en ficción también pueden decir basado en casos reales, Sí. ¿cierto? Pero es con actores, con planos que tienen que tener una continuidad. Sí. En el documental tú puedes ser un poco más laxo con eso, no importa tanto en romper el eje, ¿cierto? Yo puedo pasar perfectamente de un primerísimo plano a un plano general, lo que en ficción es un poco más delicado, Como ¿cierto? bien se dice, o sea, la vida no hay que entenderla. Esa es como la diferencia un La vida eso poco, no se pero Cami, no sé qué más tienes que decir tú al respecto. Pues tratando de buscar diferencias. Pues a ver, primero obviamente la ficción es una puesta en escena, ¿cierto? Yo quiero aclarar el término película. El término película se refiere a cualquiera. O sea, al largo, al corto, al medio, al documental, a la minuto, ficción. a la ficción, Sí. todo A es todo, película. todo es película. Porque todo es cinta. Exacto. Ok. Ya cuánto dura o cuál es como la tendencia o la propuesta, eso es lo que ya se puede llamar género. Y dentro de los géneros está la ficción, que es puesta en escena, y es lo que normalmente confundimos con el término película, que es lo que normalmente vemos Sí, en cine, sí. o el documental, que digamos son como los dos grandes géneros que hay, documental y ficción. Obviamente ya cada uno tiene unos subgéneros que no vamos a entrar a explicar ahora. Pero yo diría que básicamente el documental trabaja con personajes reales, personajes que sienten y viven esa historia que estamos contando, a diferencia de la ficción, que son unos actores que están protagonizando el papel, el rol de un personaje, y que están viviendo una historia que no necesariamente vivieron ellos, simplemente la están recreando. En el documental sí, los personajes vivieron las situaciones, y aunque haya puesta en escena en el documental, normalmente es una puesta en escena basada en esos hechos reales de primera mano con los personajes que vivieron esos hechos. Ok. No por eso quiere decir que un documental no tiene guión. El documental exige un guión. Ajá. Exige un guión de investigación, ¿cierto? Yo con lo que investigue hago mi guión. Entonces, por ejemplo, Stephanie en una conversación me dijo que le encantaba hablar con los muertos. Cuando yo escribo mi guión, yo simplemente digo,
caminada con Stephanie en el Pero es un cementerio. guión técnico de continuidad, más no de lo que va a decir Stephanie. Claro, no de lo que va a decir, pero no Exacto. técnico tampoco, es de situaciones, ¿cierto? Sí. Yo voy a caminar con Stephanie en el cementerio. ¿Qué pasa en el cementerio? No tengo No ni vamos idea. a saber, exacto. Lo que pasa en el cementerio sí lo sabríamos si fuera una ficción Exacto. representada Ajá. en cine. Sí. Ajá. En el guión también nuestro también tenemos que tener como la contingencia del tiempo, entonces saber si llueve, qué va a pasar, ¿cierto? Entonces había situaciones que yo decía, en el cementerio no me importa que llueva, pero había otras situaciones que donde me llovieran, pues me mataban, entonces yo Ajá. tenía un plan B siempre, si me llueve no puedo perder tiempo, entonces tenemos que grabar eso. Pero ahí cuentas con muchas cosas, o sea, con el buen genio de la protagonista, con las peleas que tengas con la protagonista, ¿cierto? Con cosas que también en ficción pasan, como planes que no están en tus manos controlar, pero en el documental son más incontrolables. Ahora, Cata, yo quiero ahí agregar algo. Yo soy amigo quizá de una nueva tendencia, yo no sé qué tan nueva, pero es una cosa que se empieza a mostrar ahora, y es como no diferenciar entre ficción y documental. Y yo prefiero dejar las cosas simplemente como película, porque es que hay veces llegamos a unos limbos muy difíciles de marcar. Y, por ejemplo, en 16 Memorias, que es el caso pues reciente del trabajo que yo hice, 16 Memorias fue clasificada como un documental, cuando yo simplemente digo que es una película, porque es en 16 Memorias hay una puesta en escena todo el tiempo. O sea, todo el material que vemos de archivo, que en teoría es un material documental por ser de archivo, es una puesta en escena hecha por el padre, con sus hijos, con su esposa, pero es una puesta en escena. Entonces estaría más cerca de la ficción que del documental, pero finalmente se catalogó como un documental. Pero yo creo que ahí no está como el quid del asunto. Una película es una película, más allá de en Del qué género, tiempo y de qué género sea. Exacto. Ok. El tiempo es el tiempo que necesite la historia. Exacto. Qué bien. Exacto. Diste un muy buen punto, porque eso es súper, súper clave. ¿Qué pasa con la musicalización en los documentales y en las películas de cine? Vemos entonces las grandes bandas sonoras cuando estás en cine, pero vemos que cuando los documentales se respeta y es tan importante respetar ese ambiente, ese sonido del caminar, ese sonido de la puerta de la cerrada del carro, el árbol que suena, la hoja que se cae. ¿Cómo se rescatan de pronto como esos enriquecimientos de pronto para el espectador en un documental y en una película de cine? Cami, yo creo, pues para mí, qué pena que me meta primero. No, para mí es igual de importante. Sí. Es igual de importante. O sea, los silencios son tan importantes Pero me como refiero la a que en un música que tú le documental, pero en pongas. un documental casi no hay música. En mis documentales hay siempre música. O sea, en general no hay casi música. Será, yo no sé. Los 16 míos- Memorias está lleno de música. Exacto, pero también llenos de silencios. Sí. Pero también, por ejemplo, mira, estamos hablando de Stephanie, son cantos de alabados todo el tiempo, todo el tiempo. Es la música de ellos. Por si se te olvidó mi letra, es recuperación de la memoria de 7 víctimas por medio de cartas. En las cartas no hay música, pero las puestas en escena que yo hice fue con títeres y marionetas y música de fanfarria. Y estamos hablando de víctimas. Yo les metí música de fanfarria. Okay. Y era una cosa muy delicada porque era como, ¿qué estás haciendo con el conflicto? ¿Cómo le estás metiendo música de fanfarria? Y era una propuesta mía y la gente, eso, mira, eso le irrita, le gusta, como que no saben si son capaces de terminar de verlo o no. Y que crea callo, que crea mucho callo la música para mí, pues, ¿cierto? Y es muy importante, igual que en una ficción. Pues, Cata, yo creo que vos apuntás es porque estamos acostumbrados a que en las películas de ficción, cuando vamos a una sala de cine, estamos acostumbrados a una banda sonora, Exacto. pues, con muchos músicos, con mucha presencia. Y en el documental estamos acostumbrados, sobre todo al documental televisivo, Sí. estamos acostumbrados a mucho texto, a mucha voz en off, a mucha palabra. Bueno, que esa puede ser de pronto otra rama también, el documental televisivo que es el que ves en History Channel, en Discovery, que a ese también me refiero. O sea, esos silencios y esas pausas de ese tipo de documentales. Yo creo que la diferencia está más entre televisión y cine. Ujú. O sea, el cine le apuesta a unos tiempos y a un público y a un ritual diferente al que le apuesta la televisión. Ahí es creo que donde se empiezan como a marcar más las diferencias entre televisión y cine. Okay. Ahora, insisto, y yo soy un abanderado de eso, cada vez esos límites están desapareciendo, cada vez uno hace propuestas más arriesgadas. Porque cada vez hay gente que más le gusta hacer cine. Claro. Sí, Exacto. claro. Hay nuevos creadores Sí. cada vez más. Y viene con una mente más fresca, Exacto. no viene con tanto Prejuicio. prejuicio, sí.
Entonces arriesga más y hace propuestas más novedosas. Y ahí es donde creo que se empiezan a romper tanto los géneros como esos canales de difusión pues, de la película. Lo otro que yo quería apuntar con la música es que para el documentalista es muy difícil sacar plata para hacer un documental. Ajá. Y la música cuesta mucho. Entonces, desafortunadamente el pensamiento de la mayoría de personas no contemplan la música, entonces se dan cuenta que al final te has gastado todo el presupuesto y no tienes cómo pagar a unos músicos originales, entonces no pones música, ¿cierto? Hay veces es por ahí también, eso es una cuestión económica, o pagar los derechos de las canciones también cuesta mucho. Hay que empezar a pensar en eso desde el principio, como la plata para festivales, también la tenés que contemplar desde el principio, porque a mí se me acabó la plata y yo digo, y entonces, pues, ¿quién me va a pagar cada envío? Lo tengo que pagar yo, porque soy independiente. Pero aprendí después de como de mucho tiempo con los DVDs en mi cama, mostrándoselo a mis amigos. Y después dije, no, hay que tener un presupuesto para esos envíos. Ok, vamos a hacer un pequeño corte de comerciales y volvemos con estos dos documentalistas y montajistas hablando de cómo se hace cine. Continuamos en Sexto Sentido desde Ciudad del Río, la ciudad de Medellín. Estamos hablando de cómo hacer cine en este viernes con dos documentalistas y montajistas, Ana Cristina Monroy y Camilo Botero. Pues hemos estado hablando y despejando dudas, aparte pues de conocer la experiencia y los trabajos de estos dos personajes. Hablemos de quiénes hay detrás de cámaras, aparte del director, que cuando uno dice esa película es pero es que es del director, pero también hay un montón de gente detrás. ¿Quiénes intervienen? ¿Quién hace el guión? ¿Quién pone la silla acá? ¿Quién pone el arbolito detrás? ¿Quién ilumina? Hablemos de todas esas personas. Sí, hombre, es un poco injusto Sí. lo que vos decís. O sea, normalmente el director es como la cara de la película. Y detrás del director, dependiendo del presupuesto, pueden haber 3, 4, 5 o 30 o 40 o 60 personas. Y todos son un equipo y todos hacen un aporte para que esa película se termine. Entonces, pues yo haría una diferenciación aquí en películas de bajo presupuesto y películas de alto presupuesto. Sí, bueno, entonces hablamos de películas donde hay 40 y 60 personas, donde cada uno tiene asignado un rol muy específico, desde la persona pues que, no sé, maneja la cámara, el director de fotografía, el sonidista, el microfonista. Director de fotografía, para quienes están perdidos, sería... El director de fotografía es el que maneja la luz en una película. Okay. Es el que define cuál va a ser la atmósfera de luz, el que, sí, posiblemente tiene injerencia también en el encuadre, aunque normalmente el camarógrafo es el que hace ya el manejo de cámara. Okay. Y hablaremos de esas diferencias también en televisión, iluminotécnico, y en cine, fotografía, en cine montaje y en televisión edición. Ahí vamos haciendo que ponte algunas diferencias de esas, o todavía se maneja, todavía no se maneja. Bueno, esa sería también como otra manera de abordar el tema, sería televisión y cine. Yo insisto en que, aunque le apostamos a la imagen y al audiovisual y al sonido, hay diferencias marcadas en televisión y cine. Entonces digamos que las comparaciones son válidas. Sí. Yo soy partidario de que en el cine se llama montaje y que en el video, más allá de que sea televisión o otra, es edición. Okay. Pero eso viene más de una cosa de lenguaje. O sea, más de academia. El montaje viene del francés y el montaje normalmente se ha usado para el cine. Y cuando aparece el video es que se sale pues el término edición. Ahora a esta altura del partido, hablar de montaje o edición hay veces es lo mismo. Okay. Ahora, el montaje también, digamos, abarca otra faceta muy importante pues como de la estructura de la película, claro, que es hablar como de esa estructura y de ese armado general de la película, más allá pues de la edición, que la edición básicamente es el corte y el cómo pegar plano con plano. El montaje habla más, es como de estructura, de la interpretación, como del material grabado, ¿no? De esa interpretación y de cómo se va a armar ese material. Listo, entonces ahí iría el montajista, ya habríamos hablado del camarógrafo, el director de fotografía, ¿quién más hay? Está el equipo de sonido, que básicamente está conformado por el sonidista y microfonista y algunos asistentes dependiendo del tipo de producción. Bueno, estaría la parte de dirección, que es el director, asistentes de dirección, dependiendo la plata que tenga la producción, hay uno o no hay, o hay varios.
pero es así. En un documental muy importante la investigación, ¿cierto? Que no siempre la hace solo el director. Hay investigadores que ayudan con el guión y el director, por lo general, en mi caso yo hago investigación y guión y dirijo, en mi caso, pero siempre me apoyo pues de terceros.